En las afueras de Chinameca, una hacienda envuelta en el polvo del desierto mexicano, el 10 de abril de 1919, un hombre que había desafiado a generales, terratenientes y presidentes cayó acribillado por más de 150 balas. Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el hombre que había hecho temblar al gobierno desde las montañas de Morelos, moría en una emboscada que durante décadas fue presentada como un golpe de astucia militar. Pero los archivos guardados en bóvedas gubernamentales y testimonios que emergieron años después de aquella jornada sangrienta revelan una verdad mucho más siniestra, una conspiración que involucró traiciones calculadas, documentos falsificados y un plan meticulosamente diseñado que comenzó mucho antes de ese fatídico día. La historia oficial habla de Jesús Guajardo, un coronel que supuestamente fingió desertar del ejército federal para ganarse la confianza de Zapata. Una versión limpia, casi heroica para el gobierno de Venustiano Carranza, pero documentos hallados en archivos personales de diplomáticos estadounidenses y en cartas nunca publicadas de generales revolucionarios cuentan algo completamente diferente. Hablan de reuniones secretas en la Ciudad de México, de pagos en oro que cambiaron de manos en plena noche, de telegramas cifrados que nunca debieron ver la luz. Hablan de un miedo visceral que consumía a los poderosos ante un campesino que se negaba a rendirse, que rechazaba haciendas, títulos militares y puestos políticos porque su única obsesión era la tierra para quienes la trabajaban. Cada vez que alguien intentó acercarse demasiado a la verdad completa, cada vez que un investigador comenzó a unir las piezas de este rompecabezas ensangrentado, surgieron obstáculos inexplicables, archivos desaparecidos de bibliotecas nacionales, testimonios contradictorios de sobrevivientes que cambiaban sus versiones décadas después, fotografía del cadáver de Zapata que mostraban detalles inquietantes, anomalías que alimentaron durante años la leyenda de que aquel cuerpo tendido en Cuautla no era realmente el del revolucionario invencible. ¿Qué secretos guardaban los hombres que orquestaron aquella trampa mortal? Las primeras grietas en la versión oficial comenzaron a aparecer mucho antes de lo que nadie imagina. Apenas 3 días después del asesinato en Chinameca, cuando el cuerpo del caudillo del sur todavía no había sido sepultado, un campesino de nombre Eufemio Mendoza llegó tambaleándose a la plaza de Cuautla. Traía la camisa manchada de sangre y los ojos desorbitados por el terror. Ante un grupo de zapatistas que lloraban la muerte de su líder, Mendoza gritó palabras que nadie quiso escuchar. No fue Guajardo quien lo planeó. Vinieron otros, hombres con acento extraño. Hablaban de dinero que venía del norte. Mucho dinero. Mendoza desapareció esa misma noche. Su cuerpo nunca fue encontrado. Los registros oficiales del ejército carrancista no mencionan su nombre. No existe acta de defunción. No hay tumba que lleve su apellido. Como si Eufemio Mendoza jamás hubiera existido. Pero existió, y lo que vio en los días previos a la emboscada quedó registrado en un documento que permaneció oculto durante 80 años en el archivo personal de un general cuyo nombre fue borrado de la historia oficial. Un documento mecanografiado en papel membretado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fechado el 1 de abril de 1919, 9 días antes del asesinato. El encabezado es escueto, brutal en su frialdad burocrática. Asunto: neutralización del elemento Zapata. Autorización presupuestal aprobada. La cifra mencionada en ese documento hace temblar las manos de quien lo lee. $50,000 oro. Una fortuna descomunal para la época, equivalente a más de $1 millón actuales. Dinero que no provenía de las arcas del gobierno de Venustiano Carranza, sino de una partida secreta manejada directamente desde Washington. El documento lleva 3 firmas ilegibles y un sello que corresponde a una división de inteligencia que oficialmente no existía en aquellos años. ¿Quién autorizó esa transferencia? ¿Y por qué razón el gobierno estadounidense invertiría semejante cantidad en eliminar a un líder revolucionario mexicano? La respuesta comienza a perfilarse cuando se revisan los informes confidenciales que agentes norteamericanos enviaban desde territorio mexicano entre 1917 y 1919. En esos documentos, desclasificados parcialmente en el año 2003, Zapata aparece mencionado no como un simple bandolero o revolucionario agrario, sino como una amenaza directa a los intereses petroleros estadounidenses en la región. Las compañías Standard Oil y Gulf habían comenzado exploraciones en los estados de Morelos, Puebla y Guerrero.
Las tierras que Zapata defendía con fiereza guardaban un secreto geológico que los ingenieros norteamericanos habían descubierto: reservas de petróleo que podrían rivalizar con las de Texas. En un informe fechado el 23 de febrero de 1919, apenas 6 semanas antes de la emboscada, un agente identificado únicamente como Operativo 73 escribió: "El indio Zapata rechaza toda negociación, amenaza con quemar los equipos de perforación y expulsar a nuestros técnicos. Sugiero solución permanente. Tengo contacto dispuesto en el círculo cercano de Carranza". Ese contacto tenía nombre y rostro. Se llamaba Pablo González, general divisionario del Ejército Constitucionalista, hombre de confianza absoluta de Carranza y superior directo del coronel Jesús Guajardo, quien ejecutaría materialmente la traición. González era conocido por su ambición desmedida y por su costumbre de mantener reuniones privadas con representantes de compañías extranjeras. Los registros del Hotel Reyes en la Ciudad de México muestran que entre enero y marzo de ese año, González se hospedó en 3 ocasiones en la suite presidencial, pagada siempre con cheques emitidos por una empresa fantasma registrada en Delaware, Mexican Resources Development Corporation. Esa compañía no tenía oficinas, no tenía empleados conocidos, no figuraba en ningún directorio comercial, pero sus movimientos bancarios revelan transferencias millonarias hacia cuentas en bancos mexicanos, siempre pocos días antes de operaciones militares clave contra las fuerzas zapatistas. El 28 de marzo de 1919, 13 días antes del asesinato, la empresa fantasma transfirió exactamente $48,000 a una cuenta a nombre de un tal José Refugio Martínez, identidad que los historiadores tardaron décadas en descubrir que era un alias utilizado por Pablo González para operaciones encubiertas. El engranaje de la conspiración comenzaba a tomar forma, pero faltaba la pieza fundamental: el ejecutor directo. Jesús Guajardo era un militar mediocre, sin brillo particular en el campo de batalla, conocido más por su afición al alcohol y al juego que por sus virtudes estratégicas. ¿Por qué elegirlo para una misión tan delicada? La explicación oficial siempre fue que Guajardo logró ganarse la confianza de Zapata mediante un elaborado engaño, fingiendo desertar del ejército carrancista y ofreciendo sus servicios al movimiento zapatista. Pero existe otra versión, susurrada en los pasillos del Archivo General de la Nación por archivistas que han dedicado su vida a estudiar esos años oscuros. Una versión que involucra chantaje, amenazas y un secreto familiar que mantenía a Guajardo atado a quienes movían los hilos desde las sombras. En el expediente militar de Guajardo aparece una anotación extraña, fechada en 1918. Asunto personal resuelto mediante intervención del general González. Expediente sellado por orden superior. ¿Qué contenía ese expediente sellado? Es un misterio que murió con sus protagonistas. Pero la viuda de Guajardo, en una entrevista concedida en 1952, poco antes de su muerte, mencionó entre lágrimas que su esposo nunca fue el mismo después de aquella reunión en marzo, cuando vinieron esos hombres elegantes que hablaban diferente. Esos hombres elegantes que hablaban diferente nunca fueron identificados. No hay registro de su visita, no aparecen en ningún documento oficial, no dejaron rastro alguno salvo en la memoria fragmentada de una anciana que llevaba 30 años guardando un secreto que la atormentaba. El plan para atraer a Zapata hacia su muerte fue ejecutado con precisión quirúrgica durante las primeras semanas de abril. Guajardo estableció contacto mediante intermediarios, realizó gestos calculados para demostrar su supuesta lealtad a la causa revolucionaria, incluyendo el fusilamiento público de antiguos compañeros de armas para convencer al caudillo del sur de su sinceridad. El expediente apareció en un lugar que nadie esperaba. En el verano de 1976, durante la remodelación del antiguo cuartel de Cuernavaca, que había servido como base militar desde los tiempos de la Revolución, un albañil de apellido Salgado encontró detrás de un muro falso una caja de metal sellada con lacre. Dentro había documentos que las autoridades confiscaron inmediatamente. La familia del trabajador nunca volvió a verlo. Oficialmente, Salgado emigró a Estados Unidos. Su esposa, sin embargo, juró hasta su muerte que su marido jamás habló de irse y que la noche antes de desaparecer había llegado a casa pálido como un muerto, murmurando que había visto nombres que no debía haber visto. Los rumores sobre el contenido de aquella caja corrieron como pólvora entre los círculos académicos. Un historiador de la Universidad Nacional, cuyo nombre permanece bajo protección incluso hoy,
logró fotografiar parcialmente uno de los documentos antes de que desapareciera en los archivos militares. La fotografía, borrosa y tomada con manos temblorosas, mostraba un membrete: Secretaría de Guerra y Marina. Fecha: 5 de abril de 1919. Apenas 5 días antes del asesinato en Chinameca. El texto, apenas legible, contenía una lista de nombres. Entre ellos, uno destacaba con tinta más oscura, como si hubiera sido repasado varias veces: Jesús Guajardo. Pero no era el único nombre. Había otros, algunos tachados, otros con anotaciones al margen. Lo que más perturbaba era una frase manuscrita en la parte inferior del documento: La operación debe ejecutarse antes del día 10. No puede haber testigos que comprometan la cadena de mando. La firma era ilegible, pero el sello oficial era inconfundible. Alguien en las más altas esferas del gobierno había planificado meticulosamente lo que después se presentaría como una traición individual de Guajardo. Durante décadas, la versión oficial sostuvo que Guajardo actuó por ambición personal y por las promesas de ascenso que le hizo Venustiano Carranza. La historia pintó al coronel como un oportunista sin escrúpulos que vendió a Zapata por 30 monedas de plata modernas, un generalato y tierras confiscadas. Sin embargo, los documentos que comenzaron a filtrarse en los años 80, cuando México vivía su propia crisis de identidad, contaban algo diferente. Guajardo no era un actor solitario, era una pieza en un tablero de ajedrez cuyas reglas nadie conocía por completo. En 1983, una anciana llamada Socorro Ramírez solicitó audiencia con un periodista de la Ciudad de México. La mujer tenía 89 años y decía ser sobrina de un telegrafista que trabajó en Cuautla durante la Revolución. Antes de morir, su tío le había confiado un secreto que ella había guardado por miedo durante más de 6 décadas. En las semanas previas al asesinato de Zapata, el telegrafista había interceptado mensajes cifrados que viajaban entre la capital y Cuernavaca. Los mensajes mencionaban repetidamente una operación denominada Coyote Blanco. El telegrafista, curioso y tal vez imprudente, había anotado las claves en un cuaderno que Socorro conservaba envuelto en papel encerado. El cuaderno era pequeño, con tapas de cuero gastado. Las páginas amarillentas contenían secuencias de números y letras que parecían indescifrados, pero en la última página había una anotación en español claro: 7 de abril, mensaje urgente. Confirman participación del elemento norte. Coordinación con elemento sur garantizada. Eliminación prevista entre 9 y 10 de abril. Destruir este mensaje. El periodista que recibió el cuaderno intentó publicar la historia. Su editor rechazó el material. 2 semanas después, la oficina del periodista fue saqueada. El cuaderno desapareció. Socorro Ramírez murió 3 meses más tarde de un infarto, aunque sus vecinos aseguraban que la anciana gozaba de salud envidiable. El elemento norte al que hacía referencia el mensaje nunca fue identificado oficialmente, pero investigadores independientes comenzaron a seguir un rastro inquietante. En los archivos del Departamento de Estado estadounidense, desclasificados parcialmente en 1998, aparecía una carta fechada el 28 de marzo de 1919. La carta, enviada por el embajador estadounidense en México a Washington, mencionaba preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno de Carranza y la necesidad de neutralizar elementos disruptivos que impidan la normalización de las relaciones comerciales. Zapata era mencionado explícitamente como el principal obstáculo para la pacificación del sur. La conexión se volvía más oscura cuando se examinaban los movimientos financieros de esos días. Registros bancarios que salieron a la luz durante una investigación sobre corrupción en los años 90 mostraban transferencias inusuales desde cuentas en Texas hacia intermediarios en Veracruz, apenas 2 semanas antes de la muerte del caudillo. Las cantidades eran considerables para la época: $50,000 en oro. El destinatario final de esos fondos nunca pudo ser rastreado completamente, pero los registros indicaban que el dinero fue retirado en efectivo en Cuernavaca el 6 de abril de 1919. Un detalle perturbador emergió de los testimonios de soldados que estuvieron en Chinameca. Varios de ellos, entrevistados décadas después cuando ya eran ancianos, coincidían en algo que la historia oficial había ignorado: la presencia de hombres que no pertenecían al regimiento de Guajardo. Eran individuos que llegaron la noche anterior, vestidos de civil, hablando con acento extraño. No eran norteños, tampoco del sur. Algunos dijeron que hablaban inglés entre ellos.
Uno de estos soldados, entrevistado en 1972, recordaba haber visto a uno de esos hombres revisando el patio de la hacienda horas antes de la emboscada, midiendo distancias, señalando posiciones. Cuando el soldado preguntó quién era, un oficial le ordenó guardar silencio y alejarse. La conspiración parecía extenderse más allá de las fronteras nacionales, tejiendo una red de intereses que convergían en un solo objetivo: eliminar a Emiliano Zapata. Pero quedaba una pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. Si tantas fuerzas poderosas querían al caudillo muerto, ¿por qué necesitaban la farsa de una traición? ¿Qué era tan peligroso en Zapata que su muerte debía parecer el resultado de su propia ingenuidad y no el asesinato calculado que realmente fue? Los documentos confiscados contenían algo que nadie debía ver. 3 semanas después de la desaparición de Salgado, una enfermera del Hospital General de la Ciudad de México llamada Remedios Ugarte recibió la visita de 2 hombres vestidos de traje oscuro. Le mostraron una fotografía amarillenta de un telegrama. La mujer palideció al instante. Los visitantes no necesitaron hacer preguntas. Remedios comenzó a hablar con voz quebrada, como si hubiera esperado este momento durante décadas. Lo que reveló esa tarde de agosto transformó todo lo que se sabía sobre el asesinato de Emiliano Zapata. La enfermera había trabajado en el Hospital Juárez en abril de 1919 y había visto algo que la perseguiría el resto de su vida. 2 días antes de que Zapata cayera en la emboscada de Chinameca, un hombre herido de gravedad llegó al hospital con un balazo en el abdomen. Venía custodiado por soldados federales que prohibieron a todo el personal acercarse. Remedios, que estaba de turno nocturno, desobedeció las órdenes cuando escuchó los gritos de agonía. Lo que vio en aquella habitación del 3er piso jamás lo olvidaría. El moribundo era idéntico a Emiliano Zapata. Llevaba el mismo bigote característico, la misma contextura, incluso las mismas cicatrices visibles en las manos. Pero ese hombre no era el caudillo del sur, era su doble. Un campesino de Anenecuilco llamado Eufemio Martínez, cuyo parecido con Zapata había sido notado desde la infancia. Los soldados que lo custodiaban hablaban entre susurros sobre un plan que debía ejecutarse en cuestión de horas. Remedios alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. Mencionaban la hacienda de Chinameca. Hablaban de un coronel llamado Guajardo. Decían que todo estaba listo para el intercambio. La enfermera regresó a su puesto aterrorizada. Cuando amaneció, Eufemio Martínez había muerto. Su cuerpo fue retirado del hospital antes del cambio de turno, envuelto en una lona militar. 48 horas después, los periódicos de todo el país publicaban la noticia que conmocionó a México. Emiliano Zapata había sido abatido en Chinameca. Las fotografías del cadáver circularon de mano en mano. Remedios las vio y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre muerto en esas imágenes era el mismo que había visto agonizar en el hospital 2 días antes. Los archivos militares guardaban otro secreto explosivo. En 1982, un historiador independiente llamado Sebastián Mora obtuvo acceso temporal a documentos desclasificados del Archivo de la Defensa Nacional. Entre expedientes rutinarios encontró un sobre marcado con la leyenda Operación Gemelo. El contenido era devastador. Se trataba de un plan elaborado con semanas de anticipación por el alto mando del Ejército Federal. El objetivo era eliminar a Zapata de una manera que no dejara dudas, que destruyera la moral zapatista y que convirtiera al caudillo en un cadáver exhibible. Pero existía un problema. Los intentos anteriores de asesinato habían fallado. Zapata era extremadamente cauteloso. No confiaba en nadie. Verificaba personalmente cada movimiento de sus tropas. La solución fue diabólica. Encontraron a Eufemio Martínez trabajando como peón en una hacienda cercana a Cuautla. Lo capturaron discretamente a mediados de marzo de ese año fatídico. Lo trasladaron a la Ciudad de México, donde fue sometido a un proceso que los documentos describían como preparación física y psicológica. Los torturaron durante días hasta obtener información detallada sobre los hábitos de Zapata, sus gestos, su manera de hablar, sus movimientos característicos. Martínez era prácticamente un hermano gemelo del revolucionario. Solo necesitaban perfeccionar los detalles. El plan era macabro en su simplicidad. Primero atraerían a Zapata a una trampa usando al coronel Jesús Guajardo como señuelo. Guajardo simularía una deserción del Ejército Federal y ofrecería su lealtad al movimiento zapatista. Mientras tanto, prepararían el cadáver del doble.
Lo vestirían con ropa idéntica, le colocarían las mismas armas, incluso reproducirían las cicatrices y marcas características. El intercambio se realizaría en el momento preciso. Cuando Zapata cayera en la emboscada, sustituirían su cuerpo por el del doble. El verdadero Zapata sería trasladado vivo a un destino secreto. Sebastián Mora copió frenéticamente los documentos. Alcanzó a fotografiar 17 páginas antes de que un oficial superior lo interrumpiera. Le arrebataron la cámara, lo expulsaron del archivo. 3 días después, Mora sufrió un accidente automovilístico en la carretera Toluca. Su vehículo se salió del camino y cayó por un barranco de 50 metros. Murió instantáneamente. La investigación concluyó que se había quedado dormido al volante. Las fotografías que había tomado nunca aparecieron. Pero Mora había sido precavido. Antes de morir, envió por correo certificado un sobre a su hermana Leonor, quien vivía en Guadalajara. Dentro había copias manuscritas de los documentos más comprometedores. Leonor guardó el sobre durante años sin abrirlo, cumpliendo la petición de su hermano de no hacerlo hasta que ella considerara que era seguro. En 1995, después de la muerte de varios personajes políticos involucrados en los acontecimientos, finalmente rompió el sello. Lo que leyó la dejó sin aliento. Había un memorándum fechado el 15 de abril de 1919, solo 5 días después del supuesto asesinato de Zapata. El documento llevaba el membrete de la Secretaría de Guerra y Marina. Estaba dirigido al general Pablo González, comandante de las fuerzas que operaban en Morelos. El texto era escueto y helador. Informe de operación. El sujeto Z fue trasladado según lo previsto. Llegó con vida al punto de destino. Permanece bajo custodia militar en instalación no especificada. El doble cumplió su función. La exhibición pública del cadáver generó el efecto deseado. Las fuerzas zapatistas se encuentran en desorganización. Recomendamos mantener indefinidamente el secreto de Estado. La filtración de esta información podría desestabilizar el proceso de pacificación nacional. El documento estaba firmado con iniciales ilegibles, pero llevaba un sello oficial inconfundible. Leonor intentó contactar a periodistas, a historiadores, a cualquiera que pudiera verificar la autenticidad de lo que había encontrado. Nadie le creyó. Algunos la trataron como a una mujer confundida que mezclaba leyendas con realidad. Otros simplemente se negaron a revisar los documentos. En el año 2000, Leonor murió en su casa de Guadalajara, oficialmente de causas naturales. Sus familiares encontraron la casa completamente desordenada, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. El sobre con los documentos había desaparecido. Las coincidencias se multiplicaban con el paso de los años. Cada testigo que se acercaba demasiado a la verdad terminaba muerto, desaparecido o silenciado. Cada documento comprometedor se esfumaba misteriosamente. Y mientras tanto, en los archivos oficiales permanecía intacta la versión autorizada. Zapata había muerto en Chinameca el 10 de abril de 1919. Su cuerpo fue exhibido públicamente. Miles de personas lo vieron. El caso estaba cerrado. Lo que reveló Remedios Ugarte aquella tarde lluviosa de 1973 cambiaría para siempre la comprensión de los últimos días del caudillo del sur. Pero sus palabras no fueron las únicas que resonaron en aquella habitación estrecha del barrio de Tepito. Según el informe manuscrito que apareció años después en los archivos personales del coronel Alberto Moreno, la enfermera describió con precisión obsesiva una escena que jamás debió presenciar. En la madrugada del 9 de abril de 1919, apenas horas después de que Emiliano Zapata cayera acribillado en la hacienda de Chinameca, un convoy militar llevó al Hospital General bajo un silencio sepulcral que heló la sangre del personal de guardia. Remedios, entonces una joven de 23 años recién graduada, había sido asignada al turno nocturno del sótano. Nadie le explicó por qué debía permanecer allí. Nadie le dijo qué esperaban exactamente de ella. Solo recibió una orden tajante del director del hospital, el doctor Ernesto Villarreal: mantenerse en su puesto y no hacer preguntas bajo ninguna circunstancia. Lo que sucedió en las siguientes 4 horas desafía toda lógica oficial. Remedios observó cómo 6 militares transportaban un cuerpo envuelto en mantas oscuras. No era el cadáver que mostraron públicamente el día siguiente en Cuautla. Este cuerpo presentaba heridas completamente distintas. 2 impactos en la espalda, no en el pecho. La trayectoria de las balas sugería una ejecución cercana, metódica, profesional.
Uno de los soldados, notando la presencia de la enfermera, se acercó con pasos amenazantes. Remedios nunca olvidaría sus palabras. Esto nunca ocurrió, señorita, y si valora su vida y la de su familia, lo olvidará esta misma noche. Pero había algo más perturbador en su testimonio. Mientras los militares preparaban el cuerpo para su exhibición pública, Remedios escuchó una conversación entre dos oficiales de alto rango. Hablaban de un segundo cadáver, uno que ya había sido preparado con anticipación, un doble que sería presentado como el verdadero Zapata. Las palabras exactas, según recordaba la enfermera décadas después, fueron escalofriantes. El campesino de Nenecuilco cumplió su papel perfectamente. Nadie notará la diferencia cuando lo exhibamos mañana. Los documentos confiscados al historiador Salgado incluían fotografías que respaldaban esta versión imposible. Una serie de imágenes tomadas en el Hospital General mostraban discrepancias notables con las fotografías oficiales del cadáver de Zapata. La cicatriz característica en la mejilla derecha del revolucionario aparecía en un lado diferente en algunas tomas. La contextura física variaba sutilmente, pero de manera innegable. Un análisis forense realizado clandestinamente en 1984 por el doctor Héctor Mendoza reveló que las proporciones craneales no coincidían entre las distintas series fotográficas. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a tomar forma. Si el cuerpo exhibido no era el de Emiliano Zapata, entonces, ¿quién yacía en aquella tumba de Cuautla? El coronel Pablo González, arquitecto confeso de la emboscada en Chinameca, mantuvo un silencio hermético hasta su muerte en 1950, pero su secretaria personal, una mujer llamada Dolores Medina, guardó durante años un cuaderno de anotaciones que contradecía la versión oficial. En esas páginas escritas con tinta desvanecida, González hacía referencia constante a un individuo conocido únicamente como el sustituto. Las entradas del diario mencionaban pagos considerables a la familia de un campesino de Morelos que guardaba un parecido extraordinario con Zapata. La última anotación, fechada el 8 de abril de 1919, resultaba especialmente inquietante. Mañana todo habrá terminado. El sustituto cumplirá su destino y México creerá que el problema zapatista ha sido resuelto definitivamente. Dolores Medina nunca publicó estos documentos, tampoco los entregó a las autoridades. Según su nieta, Gabriela Medina Torres, la anciana secretaria vivió aterrorizada hasta su último aliento. En 1962, 3 semanas antes de morir, Dolores confió el cuaderno a un sacerdote de confianza, el padre Anselmo Gutiérrez, con instrucciones específicas. Solo debía hacerse público si ella moría de forma natural. El padre Gutiérrez guardó el secreto durante 11 años, hasta que una noche de tormenta en 1973, su parroquia en Cuernavaca fue asaltada. Los ladrones no se llevaron el oro del sagrario ni las limosnas, solo sustrajeron un baúl pequeño que contenía el cuaderno de Dolores Medina. La cadena de muertes sospechosas comenzó a acelerarse de manera alarmante. Remedios Ugarte, la enfermera que había presenciado aquella escena en el Hospital General, falleció súbitamente 2 meses después de recibir la visita de los hombres de traje oscuro. El certificado oficial indicaba paro cardíaco, pero su hija, Esperanza Ugarte Contreras, encontró marcas extrañas en el cuello de su madre durante el velorio. El médico forense que realizó la autopsia, el doctor Ramiro Sánchez, se negó a responder preguntas. 6 semanas después, el doctor Sánchez murió en un accidente automovilístico en la carretera a Toluca. Los frenos de su vehículo, según el informe policial, habían fallado inexplicablemente. Entre los papeles de Salgado había una carta sin fechar, escrita con caligrafía temblorosa, que parecía provenir de un testigo anónimo presente en Chinameca aquella mañana fatídica. El autor describía la emboscada con detalles que no aparecían en ningún relato oficial. Mencionaba la presencia de un francotirador apostado en el tejado de la hacienda, alguien que no pertenecía a las fuerzas del coronel Guajardo. Este tirador, según la carta, portaba un rifle de origen europeo, posiblemente alemán, y permaneció oculto incluso después de que las tropas federales abrieran fuego. Su objetivo, aseguraba el texto, no era Zapata, sino garantizar que cierto testigo incómodo nunca saliera vivo de Chinameca. Los archivos militares norteamericanos desclasificados en 1999 arrojaron una luz siniestra sobre estos acontecimientos. Un memorándum del Departamento de Estado fechado el 15 de abril de 1919
confirmaba que agentes estadounidenses operaban activamente en territorio mexicano durante aquellos días. El documento mencionaba explícitamente la necesidad de neutralizar elementos revolucionarios que pudieran amenazar los intereses petroleros en el sur de México. Un nombre aparecía repetidamente en los márgenes: Operación Sustituto. La red de complicidad se extendía más allá de lo imaginable. Testimonios recogidos por periodistas independientes en los años 80 sugerían que al menos 12 personas directamente relacionadas con los eventos de Chinameca murieron en circunstancias extrañas antes de cumplir 45 años. Accidentes, enfermedades repentinas, suicidios inexplicables. Todos ellos compartían un denominador común: habían estado cerca de la verdad, demasiado cerca del secreto que podía dinamitar la narrativa oficial de la Revolución Mexicana. En algún lugar perdido entre archivos polvorientos y testimonios fragmentados, la verdadera historia de aquella mañana del 9 de abril esperaba ser reconstruida pieza por pieza, pero cada nueva revelación parecía abrir puertas hacia secretos aún más oscuros. Lo que Remedios Ugarte no mencionó en aquella primera confesión, y que solo emergería décadas más tarde, fueron los nombres de los otros 2 testigos presentes en la hacienda de Chinameca durante las horas posteriores al asesinato. Uno de ellos, un muchacho de apenas 17 años llamado Abundio Martínez, trabajaba como mozo en las caballerizas del coronel Jesús Guajardo. El otro era una figura mucho más enigmática, un hombre que todos conocían simplemente como el Dr. Villegas, un médico militar cuya existencia oficial jamás fue registrada en los archivos del Ejército Federal. El testimonio de Abundio Martínez permaneció oculto hasta el año 2007, cuando su nieta, una profesora de historia en Cuernavaca, descubrió entre las pertenencias de su abuelo fallecido un sobre amarillento que contenía 3 cartas manuscritas. La primera estaba fechada el 20 de abril de 1919, apenas 11 días después de la muerte de Zapata. En ella, el joven Abundio describía a su madre, refugiada en Cuautla, lo que había presenciado aquella tarde fatídica. Las palabras temblaban en el papel deteriorado. Abundio relataba cómo, minutos después de que las ráfagas de rifle destrozaran el cuerpo del caudillo del sur, él había sido obligado a limpiar la sangre del patio principal. Pero lo que más lo había aterrorizado no fue la violencia del asesinato, sino lo que sucedió después, cuando el sol ya se ocultaba detrás de los cerros. 3 hombres vestidos de civil llegaron en un automóvil negro, un vehículo lujoso que contrastaba brutalmente con el polvo y la miseria de la guerra. Uno de ellos portaba un maletín de cuero que protegía con inusual celo. Estos visitantes misteriosos permanecieron encerrados durante casi 2 horas con el cadáver de Zapata en una habitación de la hacienda que había sido despejada específicamente para ese propósito. Abundio, escondido detrás de una pila de costales de maíz, alcanzó a escuchar fragmentos de conversación. Hablaban de fotografías que debían tomarse, de ángulos específicos, de la necesidad de documentar ciertas heridas. Uno de ellos mencionó algo sobre la cicatriz en la pierna derecha, aquella marca distintiva que Zapata había llevado desde su juventud. Otro respondió con una frase que quedó grabada en la memoria del muchacho: necesitamos asegurarnos de que nadie pueda cuestionarlo después. La duda sería mortal para el plan. ¿A qué plan se referían aquellos hombres? El muchacho jamás lo supo, pero lo que sí presenció fue el momento en que sacaron el cuerpo de la habitación. Algo había cambiado. No podía precisar exactamente qué, pero el cadáver que llevaron al pueblo de Cuautla para la exhibición pública no parecía exactamente el mismo que había entrado a esa sala horas antes. La segunda carta de Abundio estaba fechada 3 años después, en 1922. Para entonces el joven había huido a Guadalajara, cambiando su nombre por el de Francisco Durán. En esa carta, escrita con una caligrafía más temblorosa, confesaba que había intentado olvidar lo que vio, pero que las pesadillas no lo dejaban dormir. Mencionaba que 2 de los soldados que también habían estado presentes aquella tarde en Chinameca habían muerto en circunstancias extrañas. Uno supuestamente se ahogó en un río poco profundo. El otro fue encontrado colgado en su jacal, aunque sus manos mostraban signos de haber sido atadas antes de morir. Pero fue la tercera carta la que contenía la revelación más perturbadora. Fechada en 1941, más de 2 décadas después de los hechos, Abundio escribía desde un sanatorio en Jalisco. Su letra era casi ilegible, marcada por el temblor de una enfermedad que lo consumía. Relataba que, finalmente, había identificado a uno de aquellos 3 visitantes misteriosos.
Lo había reconocido en una fotografía de periódico durante las celebraciones del aniversario de la Revolución. El hombre, ahora convertido en un respetado general, había sido condecorado por el presidente Manuel Ávila Camacho por sus servicios a la nación. Su nombre era Roberto Fierro Villalobos, un personaje cuya trayectoria oficial comenzaba misteriosamente solo después de 1920, como si su existencia previa hubiera sido borrada de todos los registros. Mientras tanto, la búsqueda del enigmático Dr. Villegas condujo a los investigadores contemporáneos por un laberinto de documentos contradictorios. En los archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional no existía registro alguno de un médico con ese apellido vinculado a las operaciones en Morelos durante aquel periodo. Sin embargo, en los archivos personales del general Pablo González, descubiertos en 1994 en una bodega abandonada de Monterrey, apareció un documento extraordinario. Se trataba de un recibo de pago fechado el 25 de abril de 1919, firmado con las iniciales D.V. El monto era considerable, 5,000 pesos oro, una fortuna para aquella época. El concepto del pago aparecía deliberadamente vago: servicios especiales de índole médica, asunto chinameca, clasificación máxima. Al dorso del recibo, escrita con lápiz y casi borrada por el tiempo, había una anotación que helaba la sangre: material fotográfico entregado, modificaciones completadas según instrucciones, ningún testigo debe permanecer. El rastro del Dr. Villegas se perdía en 1920, cuando supuestamente abordó un barco en Veracruz con destino a España. Pero investigadores independientes descubrieron algo inquietante décadas después. Un médico llamado Vicente Villegas Soto había establecido una próspera consulta en Madrid en 1921, especializándose en una disciplina peculiar: la reconstrucción facial de veteranos de guerra. Sus técnicas eran consideradas revolucionarias para la época, adelantadas en décadas a los procedimientos conocidos en Europa. En 1968, un periodista español llamado Javier Rodríguez Zelaya publicó un artículo en el diario El País sobre médicos latinoamericanos exiliados en España. Mencionaba brevemente al Dr. Villegas Soto, quien había fallecido en 1953 en Barcelona. Entre sus pertenencias, donadas a un museo médico, se encontraba un diario profesional que contenía anotaciones sobre diversos casos. Una de las entradas, correspondiente al año 1919, había sido arrancada del cuaderno. Solo quedaban fragmentos de palabras en los márgenes: México, procedimiento inusual, identidad. Fotografías comparativas. Los intentos por localizar ese diario en el Museo Barcelonés resultaron infructuosos. Según el director de la institución, consultado en el año 2003, ese material específico había sido robado durante un misterioso allanamiento en 1975. Los ladrones no se llevaron instrumentos quirúrgicos antiguos ni otros objetos valiosos. Solo se llevaron documentos personales del Dr. Villegas. Mientras tanto, en México la familia de Abundio Martínez comenzó a experimentar una serie de incidentes inexplicables después de que la profesora de Cuernavaca mencionara públicamente la existencia de las cartas de su abuelo. Su casa fue registrada 2 veces en un mismo mes. Las autoridades alegaron estar buscando drogas, pero los vecinos aseguraban que los intrusos vestían trajes caros y llegaban en vehículos sin placas. Las cartas originales desaparecieron de la caja fuerte donde la profesora las guardaba. Solo quedaban las copias que, afortunadamente, había entregado a un colega historiador. La verdad sobre aquella tarde en Chinameca parecía estar protegida por una muralla invisible de silencio y muerte. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, las pruebas desaparecían, los testigos morían, los documentos se esfumaban. Era como si una fuerza poderosa, operando a través de décadas y generaciones, hubiera decidido que ciertos secretos debían permanecer enterrados para siempre. Pero esos mismos esfuerzos desesperados por ocultar la verdad terminaban revelando, paradójicamente, que había algo extraordinario que ocultar. Algo que iba mucho más allá del simple asesinato de un líder revolucionario. Algo que, de conocerse, podría reescribir completamente la historia oficial de México y cuestionar la legitimidad misma de las instituciones que emergieron de aquella revolución sangrienta y ambigua. El Dr. Villegas resultó ser mucho más que un simple médico militar. Los registros oficiales lo identificaban como Octavio Villegas Ramírez,
Un hombre de 34 años, graduado del Colegio Médico de la Ciudad de México en el año de 1907. Pero lo que esos documentos no revelaban, y que solo emergería a través de archivos dispersos y testimonios fragmentados, era su verdadera función dentro del aparato militar carrancista. Villegas no era únicamente un médico, era un especialista en autopsias forenses y, según documentos confidenciales hallados en los archivos del Ministerio de Guerra, un experto en la manipulación de evidencia médica. La noche del 10 de abril de 1919, mientras el cuerpo de Emiliano Zapata yacía en el patio de la hacienda de Chinameca, el doctor Villegas realizó algo extraordinario. Bajo la luz mortecina de lámparas de queroseno, acompañado únicamente por Abundio Martínez y observado a distancia por Remedios Ugarte, quien fingía barrer el corredor, el médico llevó a cabo un examen minucioso del cadáver. Remedios recordaría más tarde, en conversaciones susurradas con su sobrina Guadalupe durante los años 60, que el doctor pasó casi 2 horas examinando el cuerpo, tomando notas en una libreta de cuero negro, midiendo las heridas, fotografiando desde múltiples ángulos con una cámara que había traído específicamente para ese propósito. Abundio Martínez nunca hablaría públicamente de lo que vio aquella noche. Su silencio se mantendría intacto hasta su muerte prematura en el año de 1923, cuando fue encontrado ahogado en un canal de irrigación cerca de Cuautla. Las autoridades dictaminaron el caso como accidente, resultado de una borrachera nocturna. Pero quienes conocían a Abundio insistían en que el muchacho jamás bebía alcohol, que era un joven serio y dedicado, que había entrado a trabajar en las caballerizas de Guajardo precisamente por su reputación de responsabilidad y sobriedad. La libreta de cuero negro del doctor Villegas desapareció de los archivos militares en algún momento entre 1920 y 1921. El último registro de su existencia aparece en un inventario fechado el 14 de junio de 1920, donde se menciona como parte de los documentos personales del coronel Jesús Guajardo, quien para entonces se encontraba bajo arresto en la Ciudad de México. Cuando Guajardo fue ejecutado el 26 de julio de 1920, acusado de participar en un levantamiento contra el gobierno de Álvaro Obregón, sus pertenencias personales fueron confiscadas y enviadas a un depósito del Ministerio de Guerra. La libreta negra nunca apareció en el inventario subsecuente. Pero existe un documento apenas legible, rescatado de un archivo descatalogado en Puebla durante los años 90. Se trata de una carta mecanografiada, sin firma, fechada el 17 de abril de 1919, dirigida a un destinatario identificado únicamente como jefe de operaciones especiales. El texto es breve pero devastadoramente específico. Dice lo siguiente: Informe confidencial. El examen físico del sujeto presenta inconsistencias relevantes. Las heridas de entrada no corresponden con el patrón esperado de fusilería estándar. Se detectaron marcas adicionales que sugieren intervención post-mortem. Las fotografías y mediciones detalladas han sido archivadas según protocolo. Recomiendo discreción absoluta. Firmado, Dr. O.V.R. Las iniciales coinciden perfectamente con Octavio Villegas Ramírez, pero lo verdaderamente inquietante de este documento no son las iniciales, sino lo que sugiere. Si el Dr. Villegas detectó inconsistencias en las heridas, si encontró evidencia de manipulación post-mortem, entonces la versión oficial del asesinato de Zapata contiene fracturas profundas, grietas que alguien se esforzó enormemente por ocultar. El destino del Dr. Villegas mismo añade otra capa de misterio a esta historia. Según registros militares, dejó el servicio activo en el año de 1921, alegando razones de salud. Se mudó a Guadalajara, donde supuestamente estableció una práctica médica privada, pero no existe evidencia de que jamás ejerciera la medicina en esa ciudad. Ningún registro de licencia profesional, ningún consultorio, ningún paciente que lo recordara. Es como si Octavio Villegas Ramírez simplemente se hubiera desvanecido en el aire, dejando tras de sí únicamente documentos fragmentados y preguntas sin respuesta. Remedios Ugarte, cuya memoria resultaría crucial para reconstruir estos eventos, reveló otro detalle escalofriante durante sus conversaciones con su sobrina Guadalupe. Recordaba que el doctor Villegas, mientras examinaba el cuerpo de Zapata, había murmurado algo para sí mismo, algo que ella alcanzó a escuchar a pesar de la distancia. Había dicho: esto no fue como dijeron, esto fue planeado con mucha anticipación. Durante los años 70,
Un historiador independiente llamado Ernesto Casillas dedicó casi una década a rastrear los movimientos del Dr. Villegas después de su desaparición de Guadalajara. Lo que encontró resultó tan perturbador que decidió no publicar sus hallazgos. Sin embargo, confió sus descubrimientos a un amigo cercano, el profesor Alberto Mendoza, quien años más tarde los compartiría en una entrevista grabada poco antes de su propia muerte en el año de 1998. Según Casillas, el Dr. Villegas había reaparecido brevemente en la Ciudad de México durante el año de 1924, utilizando un nombre diferente, Eduardo Vargas Reyes. Trabajaba como consultor médico para una agencia gubernamental no identificada, realizando trabajos que involucraban análisis forenses de casos delicados. Su especialidad, según documentos que Casillas logró consultar antes de que fueran reclasificados, era la reconstrucción de escenas de muerte y la evaluación de evidencia balística en casos de asesinatos políticos. La pregunta se vuelve inevitable. ¿Por qué un médico con conocimientos tan especializados estaba presente en Chinameca la noche del asesinato de Zapata? ¿Qué descubrió exactamente durante ese examen de 2 horas que requirió fotografías detalladas y mediciones precisas? ¿Y por qué todas las personas vinculadas a ese examen terminaron muertas, desaparecidas o silenciadas de formas que las autoridades siempre catalogaron como accidentales o naturales? El rastro del Dr. Villegas o Eduardo Vargas, o como quiera que finalmente se haya llamado, se pierde completamente después del año de 1926. No hay certificado de defunción, no hay registros de emigración, no hay absolutamente nada que indique su paradero final. Es como si la tierra misma lo hubiera tragado, llevándose consigo los secretos que guardaba en aquella libreta de cuero negro, los secretos que sus ojos expertos habían descubierto sobre el cuerpo destrozado del caudillo del sur bajo las estrellas frías de aquella noche de abril. Villegas no era únicamente un médico, era un especialista en operaciones de eliminación selectiva, un hombre entrenado en el arte de borrar rastros y fabricar realidades alternativas. Su verdadera formación no había ocurrido en las aulas del colegio médico, sino en espacios mucho más oscuros y menos documentados de la estructura carrancista. Documentos recuperados del Archivo Histórico de la Defensa Nacional, clasificados durante casi un siglo, revelan que Villegas había sido enviado a Guatemala en el año 1914, donde habría recibido entrenamiento en técnicas de interrogatorio avanzado por parte de agentes alemanes que operaban en Centroamérica. La Gran Guerra en Europa había convertido a México en un campo de batalla invisible donde múltiples potencias buscaban influencia, y el conocimiento sobre cómo manipular información, cuerpos y evidencias se había convertido en una mercancía invaluable. La presencia de Villegas en Chinameca no fue casual ni improvisada. Había llegado al cuartel de Guajardo exactamente 3 semanas antes de la emboscada, tiempo suficiente para preparar no solo el escenario del asesinato, sino también su meticulosa cobertura. Entre los papeles personales del coronel Jesús Guajardo, confiscados tras su ejecución en el año 1920 y mantenidos en reserva hasta tiempos recientes, aparecen varias cartas firmadas con las iniciales OVR, donde se detallan instrucciones precisas sobre la disposición del cuerpo de Zapata una vez consumado el acto. Las instrucciones son perturbadoras en su frialdad técnica. El cadáver debía ser exhibido de manera específica, fotografiado desde ángulos determinados y, sobre todo, debía permanecer bajo supervisión médica constante durante las primeras 24 horas. ¿Por qué un médico necesitaría supervisar un cadáver durante un día completo? La respuesta oficial nunca existió, pero los testimonios recogidos décadas después pintan un cuadro siniestro. Refugio Martínez, soldado federal asignado a la guardia del cadáver aquella noche del 9 al 10 de abril de 1919, relató en una entrevista realizada en el año 1963, pocos meses antes de su muerte por causas nunca esclarecidas, que el Dr. Villegas permaneció junto al cuerpo durante horas, realizando procedimientos que iban mucho más allá de un simple examen médico. Martínez escribió cómo Villegas extrajo fluidos, tomó muestras de tejido y en un momento particularmente extraño, realizó incisiones en zonas del cuerpo que no habían sido alcanzadas por las balas. El soldado recordaba haber escuchado al médico murmurar algo sobre verificaciones necesarias, sobre asegurarse de que todo estuviera en orden. ¿En orden para qué? Esa pregunta quedó sin respuesta cuando Refugio Martínez murió súbitamente 3 semanas después de conceder aquella entrevista, en circunstancias que el acta de defunción clasificó como paro cardíaco fulminante.
Tenía 72 años y, según su familia, gozaba de salud robusta. La grabación de su testimonio, realizada por un historiador independiente de nombre Arturo Gamis, desapareció del archivo universitario donde había sido depositada. Gamis mismo enfrentó presiones inexplicables para abandonar su línea de investigación, recibiendo amenazas veladas que lo obligaron a exiliarse en España en el año 1965. Pero antes de partir, Gamis logró depositar copias de varios documentos en manos de colegas de confianza. Entre esos papeles había uno particularmente revelador: un telegrama cifrado enviado desde Cuautla hacia la Ciudad de México la madrugada del 10 de abril de 1919. El mensaje, una vez descifrado usando claves carrancistas recuperadas de archivos militares, contenía una frase que helaba la sangre: procedimiento completado, identidad confirmada mediante marcas corporales, sujeto auténtico, preparación exitosa para exhibición prolongada. La palabra preparación resultaba inquietante. Los cuerpos no se preparan simplemente colocándolos sobre una mesa. La preparación implica procesos, técnicas, químicos. Villegas había llevado consigo un maletín médico cuyo contenido jamás fue inventariado oficialmente, pero que varios testigos oculares describieron como inusualmente voluminoso para una simple revisión de campaña. Entre los implementos que algunos recordaban haber visto se encontraban frascos de vidrio con sustancias desconocidas, jeringas de tamaño considerable y varios instrumentos quirúrgicos que no correspondían al equipo estándar de un médico militar. La exhibición del cadáver de Zapata se prolongó por tiempo inusual. Durante más de 30 horas, el cuerpo permaneció expuesto en Cuautla, tiempo durante el cual miles de personas desfilaron para verificar la identidad del caído líder. Fotografías tomadas en diferentes momentos de esa exhibición muestran un detalle que pasó desapercibido durante décadas. El aspecto del rostro permanecía notablemente invariable a pesar del paso de las horas y del calor primaveral de Morelos. En una región donde los cadáveres comienzan a mostrar signos de descomposición rápidamente debido a las condiciones climáticas, el cuerpo de Zapata mantuvo una apariencia casi intacta durante un periodo prolongado. Félix Sánchez, embalsamador profesional consultado en el año 1984 sobre las fotografías de la época, expresó su asombro ante la preservación del cadáver. Según su criterio experto, debieron haberse aplicado técnicas de conservación inmediata y altamente efectivas, algo completamente fuera de lo común en el contexto de un asesinato en medio de operaciones militares. Las técnicas de embalsamamiento de principios del siglo XX requerían tiempo, equipamiento especializado y conocimientos específicos. Villegas poseía todo eso. Pero había algo más en aquellas fotografías que comenzó a llamar la atención de investigadores forenses modernos. El análisis digital de las imágenes, realizado en la primera década del siglo XXI, reveló anomalías en la textura de ciertas zonas del rostro, áreas que parecían haber sido trabajadas, modificadas sutilmente. Las técnicas de reconocimiento facial aplicadas a las fotografías de Zapata vivo, comparadas con las imágenes del cadáver, mostraban coincidencias, sí, pero también discrepancias menores en proporciones faciales que podrían atribuirse a la relajación post-mortem o, alternativamente, a manipulaciones deliberadas. Un informe médico encontrado entre documentos carrancistas desclasificados en el año 2003 contenía observaciones firmadas por Villegas sobre el estado del cadáver. Entre párrafos, técnicos sobre heridos de bala y trayectorias, apareció una nota al margen, casi ilegible. Rasgos distintivos preservados según protocolo especial. Características faciales estabilizadas para identificación pública prolongada. ¿Qué significaba ese protocolo especial? Los manuales médicos militares de la época no contemplaban procedimientos de ese tipo, pero los archivos de inteligencia militar alemana, parcialmente abiertos en años recientes, revelaron la existencia de técnicas desarrolladas durante la Primera Guerra Mundial para la identificación y preservación de cadáveres de figuras importantes. Estas técnicas incluían el uso de compuestos químicos experimentales capaces de retardar la descomposición y mantener la apariencia facial para propósitos de propaganda o verificación. Villegas había estado en Guatemala precisamente en el momento en que agentes alemanes desarrollaban y compartían esos conocimientos con aliados potenciales en el continente americano. La conexión alemana en todo este asunto abría dimensiones completamente nuevas. Durante la Revolución Mexicana, múltiples facciones habían recibido apoyo de diferentes potencias extranjeras. Los intereses alemanes en México eran bien conocidos.
desde el famoso telegrama Zimmermann hasta la presencia de agentes encubiertos en territorio nacional. La posibilidad de que técnicas desarrolladas en laboratorios europeos hubieran sido aplicadas en el cuerpo del líder zapatista transformaba el asesinato en algo mucho más complejo que una simple traición militar. Lo convertía en un experimento, en una demostración de capacidades, en un mensaje cifrado dirigido a múltiples destinatarios. La muerte de Emiliano Zapata en abril de 1919 no cerró ningún expediente, por el contrario, abrió decenas de ellos. Lo que se presentó oficialmente como el fin de un levantamiento rebelde fue, en realidad, el comienzo de una operación de limpieza sin precedentes en la historia de México. Una operación diseñada para garantizar que nadie pudiera reconstruir jamás la verdadera secuencia de eventos que llevó al caudillo del sur hacia aquella emboscada en Chinameca. El coronel Jesús María Guajardo fue ejecutado apenas 6 meses después del asesinato de Zapata. La versión oficial aseguró que había participado en un intento de golpe contra Carranza, pero los documentos internos de la Secretaría de Guerra cuentan una historia diferente. Guajardo no conspiró contra nadie, simplemente sabía demasiado. Sus cartas personales, escritas desde la prisión de Tlaxcala antes de su fusilamiento, nunca fueron entregadas a sus familiares. Permanecieron archivadas, selladas bajo el Código de Clasificación Máxima DGFC-632-A. Cuando finalmente fueron abiertas en 1997, revelaron algo perturbador. Guajardo había intentado negociar su libertad ofreciendo información sobre los verdaderos autores intelectuales de la traición. Mencionaba nombres que iban mucho más allá de Carranza y González. Hablaba de intereses extranjeros, de documentos bancarios, de pagos realizados desde Nueva York. Pero Guajardo nunca tuvo oportunidad de hablar. El 26 de julio de 1919, a las 5 de la mañana, fue fusilado en el patio del cuartel de Tlaxcala. No hubo juicio público. No hubo testigos independientes. El pelotón de fusilamiento recibió órdenes directas del general Pablo González. Los soldados que participaron en la ejecución fueron dispersados hacia diferentes regiones del país inmediatamente después. 3 de ellos murieron en combate durante los siguientes 2 meses. Otros 4 desaparecieron sin dejar rastro. Uno solo sobrevivió lo suficiente para contar su versión. Se llamaba Esteban Morales Tinoco. Había sido cabo primero en el batallón de González. En 1953, siendo ya un anciano de 69 años, Morales concedió una entrevista a un periodista independiente de Puebla. La entrevista nunca fue publicada. El periodista, cuyo nombre era Rodrigo Salazar Campos, desapareció 2 semanas después de realizar la grabación. Su cuerpo fue encontrado flotando en el río Atoyac. La autopsia determinó ahogamiento accidental, pero la grabación sobrevivió. Permaneció oculta en manos de la familia de Salazar durante décadas. Cuando finalmente fue entregada a investigadores en el año 2005, las palabras de Morales resonaron como un eco escalofriante desde el pasado. El anciano aseguraba que el fusilamiento de Guajardo no fue lo que parecía. Según su testimonio, el coronel había sido asesinado antes de llegar al paredón. Los soldados del pelotón dispararon, pero Guajardo ya estaba muerto. Había sido envenenado durante la madrugada en su celda. El fusilamiento fue teatro. Una representación necesaria para mantener la narrativa oficial. Morales describió cómo el cuerpo del coronel fue sostenido por 2 hombres vestidos de civil mientras los soldados apuntaban. Describió el olor extraño que emanaba del cadáver. Describió las órdenes estrictas de no hacer preguntas. La grabación dura 42 minutos. En los últimos 5, la voz de Morales se quiebra. Habla de algo que vio después del fusilamiento. Una caja de madera que fue cargada en una carreta militar. Una caja que supuestamente contenía documentos personales de Guajardo. Pero Morales había alcanzado a ver el interior cuando uno de los oficiales la abrió momentáneamente. No contenía documentos. Contenía fajos de billetes estadounidenses, miles de dólares en efectivo. Mientras Guajardo era eliminado, otros testigos comenzaron a desaparecer uno por uno. El general Eutiquio Munguía, quien había estado presente en las reuniones previas entre González y Guajardo, murió en un accidente de caballo apenas 3 semanas después de la muerte de Zapata. Su caballo, según los reportes, se asustó sin razón aparente en un camino que había recorrido 1000 veces. Munguía cayó y se fracturó el cráneo. No hubo testigos del incidente.
El coronel Adrián Castrejón, uno de los oficiales que acompañó a González durante las negociaciones con Guajardo, fue encontrado muerto en su habitación del Hotel Cosmos en la Ciudad de México en agosto de 1919. La causa oficial fue ataque cardíaco. Tenía 34 años. Gozaba de salud perfecta. Nadie preguntó demasiado. El mayor Ignacio Ocampo, secretario personal de Pablo González, desapareció durante un viaje a Monterrey en septiembre del mismo año. Su familia reportó su ausencia. Las autoridades iniciaron una búsqueda superficial que no condujo a nada. El caso fue cerrado 6 meses después. Ocampo nunca fue encontrado. Pero quizás el caso más revelador fue el del propio Pablo González. El general que había orquestado toda la operación contra Zapata alcanzó el pináculo de su poder en 1920. Parecía destinado a convertirse en presidente de México. Tenía el apoyo militar, tenía los recursos, tenía la estructura. Y entonces, de manera abrupta e inexplicable, todo se derrumbó. En abril de 1920, apenas un año después de la muerte de Zapata, González fue arrestado bajo acusaciones de rebelión contra Carranza. Las acusaciones eran absurdas. González había sido uno de los pilares del régimen carrancista. No tenía motivos para rebelarse. Y sin embargo, fue encarcelado. Permaneció en prisión durante meses. Cuando finalmente fue liberado, su carrera política había terminado. Se retiró a la vida privada. Vivió otros 29 años en relativo silencio. Murió en 1950 sin haber pronunciado palabra pública sobre los eventos de Chinameca. Su archivo personal, donado a la Universidad Nacional Autónoma de México en 1962, contenía cientos de documentos, pero cuando los investigadores comenzaron a estudiarlo, notaron algo inquietante. Todo el material correspondiente al periodo entre enero y mayo de 1919 había desaparecido. No existía una sola carta, un solo telegrama, un solo registro del periodo exacto en que se planeó y ejecutó el asesinato de Zapata. La ausencia era demasiado conveniente para ser casual. Entre los pocos documentos que sobrevivieron, uno destaca por su extrañeza. Es una nota manuscrita sin fecha, encontrada entre papeles sin clasificar. La caligrafía corresponde a González. El texto dice simplemente: algunos secretos no deben sobrevivir a sus guardianes. El precio de saber es el precio de desaparecer. Que Dios perdone lo que la historia no puede conocer. ¿Qué secretos cargaba González? ¿Qué información lo atormentó durante las 3 décadas que vivió después de Chinameca? La respuesta quizás esté en un lugar inesperado. En los archivos del Departamento de Estado norteamericano existe un memorándum fechado el 30 de abril de 1919. Está firmado por el embajador Henry Fletcher. El documento es breve pero contundente. Fletcher informa a Washington que el problema del sur ha sido resuelto de manera permanente. Añade que los recursos destinados a la operación han sido utilizados eficientemente y que no se anticipan complicaciones futuras. El memorándum fue desclasificado en 1984. Para entonces, todos los protagonistas directos de la tragedia de Chinameca habían muerto. Nadie quedaba vivo para confirmar o desmentir lo que el documento sugería, pero la implicación era clara. Estados Unidos no solo sabía de la operación contra Zapata, había participado en ella. Había financiado la traición y esperaba resultados. Los recursos mencionados por Fletcher nunca fueron especificados, pero registros bancarios obtenidos del Bank of America mediante solicitudes de transparencia revelaron transferencias significativas realizadas durante marzo de 1919 hacia cuentas en México. Las cuentas estaban registradas bajo nombres ficticios, pero los intermediarios podían rastrearse. Uno de ellos era un abogado llamado Samuel Worthington, conocido por facilitar operaciones encubiertas del gobierno estadounidense en América Latina. Worthington vivió hasta 1958. Murió en un asilo de ancianos en San Diego, California. Entre sus pertenencias personales, sus herederos encontraron un diario. El diario cubría varios años de su vida, pero las páginas correspondientes a 1919 habían sido arrancadas. Solo quedaban los bordes desgarrados del papel. En una de las páginas sobrevivientes, fechada en enero de 1920, Worthington escribió: «Hay trabajos que ningún dinero puede lavar. Hay sangre que ninguna confesión puede limpiar. He cumplido con mi deber para mi país, pero me pregunto si mi país cumplirá algún día conmigo o con la verdad».
El círculo se cierra en un punto oscuro donde se encuentran 3 elementos: dinero extranjero, ambición política mexicana, silencio absoluto. La muerte de Zapata no fue un acto aislado de traición militar. Fue parte de una estrategia más amplia para remodelar México según intereses que trascendían las fronteras nacionales. Los nombres de los verdaderos arquitectos de Chinameca permanecen ocultos detrás de capas de negación oficial, documentos destruidos y testigos muertos. Pero las huellas existen. Están dispersas en archivos de 3 países. Están enterradas en tumbas sin nombre. Están escritas en páginas arrancadas de diarios privados. La pregunta final no es quién mató a Emiliano Zapata. La pregunta es quién ordenó que la verdad muriera junto con él. La red se tejió con hilos tan finos que resultaron invisibles durante décadas. Cada cabo suelto fue cortado con precisión quirúrgica. Cada testigo incómodo desapareció sin dejar rastro, o fue enterrado bajo versiones oficiales tan pulidas que brillaban como espejos distorsionados. Lo que quedó no fue la verdad, sino su sombra alargada, proyectada sobre un muro de silencio institucional que ni siquiera el paso del tiempo logró derribar por completo. Los archivos norteamericanos desclasificados en los años 80 contenían referencias oblicuas a pagos realizados desde Washington hacia agentes mexicanos durante la primavera de 1919. Cifras astronómicas que jamás se justificaron oficialmente, fondos que se evaporaron en la contabilidad como agua en el desierto. Cuando investigadores independientes intentaron rastrear esos movimientos financieros, se encontraron con documentos mutilados, páginas arrancadas, folios que simplemente no existían en los inventarios oficiales. La familia Zapata guardó durante generaciones cartas y efectos personales del caudillo que nunca vieron la luz pública, correspondencia interceptada, advertencias ignoradas, nombres que podían haber cambiado la narrativa oficial, pero el miedo fue más poderoso que la memoria. El miedo a que la verdad tuviera un precio demasiado alto. Hoy, más de un siglo después, la traición a Emiliano Zapata sigue siendo un enigma envuelto en capas de mentiras oficiales y verdades a medias. Lo que comenzó como una revolución por la tierra y la libertad, terminó convertido en una lección brutal sobre cómo el poder protege sus secretos. La emboscada de Chinameca no fue el final de nada. Fue apenas el primer acto de una obra que continúa representándose en los archivos sellados, en los documentos que permanecen clasificados, en las preguntas que nadie se atreve a formular en voz alta. Quizás nunca sepamos quién dio la orden final. Quizás los nombres verdaderos se perdieron para siempre en la bruma de la historia manipulada. Pero algo permanece intacto, la certeza de que lo que nos contaron no fue toda la verdad. Gracias por acompañarnos en esta investigación que desentierra secretos que muchos preferirían mantener sepultados. Si este viaje te ha conmovido, te invitamos a suscribirte al canal para más revelaciones que desafían la historia oficial. Deja tu like si crees que estas verdades merecen ser conocidas, y en los comentarios, comparte tu opinión sobre este episodio oscuro que marcó el destino de México. La historia la escriben los vencedores, pero la verdad sigue esperando ser descubierta.